Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 29 de octubre del año 2020. Comienzo por recomendarte, si quieres venir a Estados Unidos y tener aquí no solamente estatus migratorio, sino además un buen empleo, hazlo a través de una certificación laboral. La certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Nuestros aliados de UCIA Legal son los mejores en certificaciones laborales porque no solo te gestionan la certificación, sino que trabajan directamente con empleadores que, además de darte el empleo, el trabajo estable, también te van a financiar la certificación laboral. Comunícate con nuestros aliados de UCIA Legal a través del número que aparece en pantalla y pide tu primera cita, que va a ser totalmente gratis. Buenas noches, hoy es jueves 29 de octubre del 2020, hoy es jueves de Daniel Lara Farías, ya lo tenemos conectado vía Skype, tempranito hoy, como siempre. Buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Vía Zoom me encuentro. Ay, a mí se me quedó pegado el vía Skype, ahora verdad que ahora todo es Zoom. Estrenando el suéter, mira. ¿Qué es esa ciudad que tienes allá atrás? ¿Dónde es eso? Esta es la ciudad de Leipzig, mi amor. Esta es mi bella ciudad. Mira, aquí está. Es más, creo que está. Sí, mira, esto que está aquí, perdón. A ver, aquí. No, aquí. No, aquí. Esta es la iglesia de la Santa Trinidad. Es la iglesia católica más grande de la ciudad. Acuérdate que esto es un país luterano. Una vez al mes hacen una misa en español para la comunidad latinoamericana. ¿Y tú vas? Tú sabes que yo fui a esa iglesia cuando la descubrí. Cuando yo estaba viviendo en un refugio, había una iglesia católica cercana y yo me enteré e íbamos, los refugiados venezolanos católicos íbamos a esa iglesia, por supuesto, más que todo, sobre todo cuando uno anda en esas situaciones difíciles, independientemente de que la misa es en un idioma que tú no conoces, tú lo que quieres es como tener un momento de recogimiento. Y yo recuerdo lo que significó para la comunidad católica pequeñita de allí, cuando vio que habían, o sea, una gran sorpresa para ellos, que habían unos refugiados que eran católicos. Fue yo recuerdo el impacto porque o sea, no es lo que tienen en su mente la mayoría de los europeos cuando le hablan de un refugiado. Piensan en la gente que viene de Siria, que viene de Afganistán, que viene de Irak y que son musulmanes. Entonces cuando o sea, había una gran curiosidad, gran cantidad de gente que buscaron que alguien hablara español como para ayudar a la comunidad, una cosa muy bonita. Y cuando a mí me dieron finalmente mi respuesta y mi estatus, yo recuerdo que yo estaba cerca de la Santa Trinidad y fui y me senté un rato ahí en esa iglesia, una iglesia muy bonita, moderna, nueva, que se encuentra aquí en esta zona, que esta vista es la vista de los alrededores de Wilhelm-Leuschner-Platz o la Plaza de la Libertad. Una zona muy bonita. Mira, hablando de iglesias, terrible lo que pasó hoy, ¿no? A mí esas cosas me dan mucho miedo porque en serio uno ve estos actos, esto es terrible porque es como lo más grave de la intolerancia, ¿no? Pero del radicalismo, pero es que como el radicalismo se está presentando ahora en todos los sentidos, de verdad, Daniel, yo veo esto y entonces me parece que puede pasar al lado de uno, porque así es que terminan. Normal, es que ahorita el mundo está al lado tuyo. Exacto. Porque una persona o sea, puede estar al lado tuyo ahorita y estar en unas pocas horas a no sé cuántos kilómetros más lejos. Ahí sí, es una conmoción muy importante porque aparte de eso recuerda que estamos encerrados otra vez aquí en Europa. O sea, nos han mandado otra vez en algunos países y en algunas regiones más que otras, pero en Francia, en París, han mandado a la gente para su casa. En un confinamiento fuerte debido a la subida que hubo por las libertades que se tomaron durante el verano. En el caso de aquí, este país donde estoy, la gran preocupación es
no detener imagínate tú, no detener el año escolar. Entonces lo que se plantea es, vamos a suspender todas las actividades que no sean las actividades escolares para garantizar el año escolar, para no tener que suspender la clase. Que ahorita está suspendida, está en vacaciones de inicio de otoño. Pero cuando tú ves unas noticias como esta, es el segundo caso. El segundo caso, sí. Porque el caso anterior, hace menos de 15 días, ocurrió también con un profesor, por cierto, que estaba hablando, fíjate qué importante el asunto, el señor estaba dando una clase sobre libertad de expresión. O sea, el señor ni siquiera era un radical que se estaba buscando, jugándose la suerte. No. El señor era un docente que en el salón de clase estaba hablando sobre la libertad de expresión y mostró las caricaturas que en el pasado en Europa habían causado conflictos y problemas y atentados y todo lo demás. Es decir, estaba haciendo su trabajo como docente, fue chivateado por 2 radicales islámicos del mismo colegio donde estaba y fue asesinado y decapitado por un radical checheno. La significación de eso, quizá, claro, cuando uno está en el mundo o lejos, uno dice, bueno, otra vez un árabe islámico loco y tal, radical y esto, y uno se detiene allí. Pero cuando uno está más cerca, entonces uno ve la cosa con los otros ribetes, ¿no? Entonces el señor no es un radical islámico cualquiera el que hizo aquel acto. El señor es un checheno, que fue, inclusive entiendo que fue ejecutado en medio de la persecución. ¿Y qué pasa con los chechenos? Que Chechenia es una región de Rusia mayoritariamente musulmana que tiene 30 años en guerra contra el Estado ruso. Y eso ha causado unos niveles de sufrimiento y de devastación en esa sociedad chechena que ha convertido a los chechenos en un pueblo obviamente resentido con el mundo porque nadie ha podido detener las atrocidades rusas contra ellos. Ellos lo cuentan, te cuentan cómo los hombres mayores de edad y a veces ni tan mayores de edad, cuando se sienten en peligro lo que hacen es irse a los montes, o sea, esconderse, porque cualquier hombre checheno en condiciones físicas de hacerlo termina siendo visto como un terrorista por el Estado ruso. Y eso los ha convertido prácticamente en unos parias. Y están por todas partes. He conocido muchos chechenos. Y así como he conocido muchos chechenos, tengo que decirte también que de todos los musulmanes que yo he conocido, y que he conocido gente muy valiosa, gente muy respetuosa, gente que tiene a bien explicarte su religión de forma como la puede explicar un católico, y que no son gente radical, y he conocido también gente que es radical. Mira, yo he estado en Israel, yo he estado en la frontera con Siria, yo he estado en la frontera con el Líbano, yo he estado en Cisjordania, yo he estado en Gaza, he estado en la ciudad de Tira, en Israel, que es un enclave palestino dentro del Estado israelí con las normas israelíes. He convivido y estudiado con iraquíes, afganos, palestinos, iraníes, chiitas y musulmanes egipcios, que he tenido inclusive profesores, y nunca jamás he conocido a un musulmán más radical que un checheno. O sea, eso te da cuenta del nivel de resentimiento que existe en la sociedad chechena. Y eso es una de las grandes llagas que tiene Europa, que es Chechenia. ¿Y qué termina haciendo eso? Bueno, el problemas del fin de la Guerra Fría no suficientemente trabajado. Entonces, cuando tú te das cuenta que esos sitios y esos problemas pequeños que siguen siendo vistos como problemas pequeños
y como problema doméstico, es un problema de Rusia, es un problema pequeño de Rusia. Bueno, el que pida asilo se le dará porque total, ¿no? Pero cuando tú ves que ya tienes comunidades chechenas establecidas en Francia, establecidas en Alemania, establecidas en Italia, que ya los tienes ahí establecidos y que se termina ocurriendo lo que ocurre siempre, que se enclaustran, se convierten en guetos y se radicalizan aún más. Entonces pasan cosas como estas que pasan en París. Entonces la respuesta, además de eso, que ante este fenómeno de la radicalización de terrorismo y de derivas al terrorismo islámico que se está dando en las sociedades europeas, la respuesta de estas agrupaciones y de esos grupos políticos y nuevos gobernantes, millennials, progres, bueno, buenistas, perdonavidas, abrazadores, que quieren estar cantando y abrazándose. El mundo no es así. Entonces, lamentablemente, cuando el problema que tenía, el problema histórico que tiene Francia, que no es otra cosa que el efecto boomerang después de haber sido una nación colonizadora, que es que al haber sido un imperio colonial y al haberse metido en zonas donde al tiempo se le termina devolviendo el boomerang y se te termina llenando tu país, te termina llenando Francia de cameruneses francoparlantes, de senegaleses francoparlantes, de haitianos francoparlantes, de martiniqueños, guadalupanos, bueno, y de cuantos sitios recónditos haya conquistado el imperio francés. Aparte de tener ese problema, entonces ahora tienen el problema de otros, de los sirios, de los libaneses, de los chechenos, de los georgianos. O sea, Europa está convertida en una verdadera, en una gran moledora de la convivencia con situaciones como esa. Entonces, ¿dónde termina esto? Esa es la gran pregunta. Entonces tú ves cómo las preocupaciones que había antes de la pandemia con respecto a la migración, la pandemia las mató. O sea, la víctima fundamental de la pandemia en Europa fueron los movimientos políticos extremistas anti-inmigración. Aquí en Alemania la AfD, el movimiento Pegida, los movimientos en Francia como el partido de Marine Le Pen, ciertos partidos y movimientos bueno, el propio discurso de la gente de Vox en España, ya tú ves cómo ha cambiado del repudio a las políticas migratorias al repudio a las políticas económicas aplicadas durante la pandemia, porque las prioridades de alguna manera han cambiado. Bueno, entonces ahora viene y nos sorprende con esto. ¿Qué termina pasando? ¿Y en qué terminamos en medio de todo esto? Bueno, que si tú tienes como aliado a un tipo como Putin, deberías poderle decir a Putin, mira, vamos a ver si vas parando la desgracia que estás causándole al mundo, sacando a la gente de Chechenia de su entorno, porque no soportas que sean chechenos, o porque ellos no te soportan a ti, a la gente del Daguestán y todos, de Osetia y de todos estos sitios, de estos enclaves musulmanes. Yo pienso que al final lo que termina ocurriendo es que se le ha dado respuestas policiales a estas situaciones, pero no se le ha dado respuesta política. Y por eso es que estamos donde estamos. O sea, ¿cuál es la respuesta política frente a todo esto? Sí, porque la policial es la inmediatez, pues. Pero no, no hay ni siquiera, yo creo que ni siquiera hay trabajo de inteligencia con respecto a eso. Parece que sí, porque inclusive, y ahí es donde te das cuenta de que lo que falta es la labor política y la ejecución de política, porque cuando ocurre un evento de este tipo, sale el reporte policial. Te dice, bueno, el fulanito estaba fichado por haber tenido una deriva radical desde no sé cuánto tiempo y era una célula dormida. O sea, ya lo tenían fichado, pero como no hay una gran política de acción contra los imanes radicales, fíjate, el escándalo que hay aquí ahorita con un tuit que sacó un ex primer ministro, si no me equivoco, de Malasia,
El señor sacó un tuit dirigido a, a, al presidente francés, donde le dijo, bueno, de Mahathir Mohamad. Por cierto, Mahathir Mohamad, muy amigo de Chávez. Recuerdo que visitó, si no me recuerdo mal, Chávez lo visitó en una ocasión para unos convenios con la palma aceitera, que ni hubo palma ni hubo aceite, pero tú sabes cómo era Chávez, que se murió y no volverá. Bueno, dice el señor ex primer ministro que Emmanuel Macron es un primitivo por atacar al Islam. Y dice que los musulmanes tienen el derecho de estar molestos y de asesinar millones de franceses por las masacres del pasado. Es decir, un político y estamos hablando de Malasia, uno de los países con más musulmanes en el Asia, diciendo y agitando las cosas de esa manera. Entonces, ¿para dónde va esto? ¿A dónde termina todo esto? Bueno, en que los radicales se radicalizan aún más, en que hay gente que siente dentro de estos movimientos políticos que como todo el mundo se radicaliza, la competencia está en el lado más extremista y más radical. O sea, aquí se perdió el centro político y se perdió la sensatez. Exactamente. Entonces, cuando tú ves a un tipo, porque que ha ocurrido de todo estos días, la semana pasada, un tipo en Gran Bretaña, que se montó en una iglesia musulmana también, bueno, como dicen en Venezuela, arrecho con la vida, se montó en una iglesia para tumbar la cruz del frente de la iglesia, y todo el mundo viendo, dijo, bueno, ¿y a este señor qué le pasa? Entonces el señor, no, porque él es un radical islámico, él quería tumbar la cruz porque la cruz es un símbolo de opresión. Entonces tú ves esas cosas y ves cuál es el discurso de los grandes dirigentes del cristianismo, empezando por el Papa Francisco, yéndote luego por lo que puedan decir los patriarcas de la Iglesia Ortodoxa rusa, de la Iglesia Ortodoxa griega, de las iglesias maronitas en el Medio Oriente. Cuando tú ves que los tipos están enfilados hacia el ecumenismo, que tenemos que abrazarnos todos y tal, el asunto es que tú quieres abrazar a una persona que tiene un puñal en la mano y te quiere matar. O sea, tú no lo puedes abrazar, te va a matar. Entonces, ese tipo de discusiones de querer abrazos a juro, o sea, eso no va a funcionar, no está funcionando, y lo que nos está dejando es barbaridades como esta. Bueno, es que, y además yo creo que la inmediatez de las redes también ha ayudado, ha funcionado a favor del terrorismo, porque el terrorismo es generar y crear terror. Y claro, si apenas cometes un hecho como el de hoy, inmediatamente las redes explotan hasta con las imágenes, eso los favorece a ellos. Los hace sentir poderosos, los dueños del mundo, que son capaces de hacer lo que nosotros, los que estamos de este lado, no somos capaces ni seremos capaces nunca, ¿no? Bueno, pero entonces es donde viene una gran pregunta. ¿Por qué? Fíjate tú a dónde vamos. Se supone que la rápida difusión del mensaje incorrecto, ¿verdad?, cuando ocurre un evento terrorista, debería tener una respuesta. Es lo que ayuda al terrorista. Es eso, claro. ¿No? Cuando lo que debería es donde vamos a las políticas. ¿Qué hacemos cuando ocurre algo como esto? Bueno, cuando ocurre algo como esto, lo primero que debe salir, lo que se debe viralizar es el rechazo. No se viraliza. El combate. No. ¿Verdad? Eso es lo que se debe hacer. Entonces tú te preguntas, entonces dices, bueno, ¿pero qué eso es imposible hacerlo? No es imposible, porque si fuese imposible, la gente de Facebook y de Twitter no hubiesen baneado una publicación de un medio de comunicación legítimo porque no les interesaba que se difundiera, porque los dueños de esas dos compañías, que son Twitter y Facebook, están con el candidato Biden. Entonces, ¿cómo es eso que tú te pones de acuerdo para impedir que salga algo contra un candidato y no te puedes poner de acuerdo para que los terroristas no difundan sus líneas de comunicación generando aún más terror? O sea, ahí es donde uno llega y se pregunta, bueno, del lado de quién están estos tipos que tienen cientos de laboratorios y fundaciones y centros de estudio para detener lo que pueda decir un político que no les gusta, pero no lo tienen para detener estos mensajes de odio. Mira, porque no lo sienten cerca, no sienten el peligro cerca. Bueno,
lamentablemente habrá que explicarle a estos muchachos qué fue lo que pasó en el 2001 en la Torre Gemela, qué fue lo que pasó en Madrid en el 2004, qué fue lo que pasó en Inglaterra en su momento, qué fue lo que pasó en Argentina, en Buenos Aires en los años 90. O sea, lo que pasa es que hay gente que tiene memoria corta. Sí. Y ahí es donde está el asunto también, que hay gente que ha decidido no contar la historia. Fíjate que a mí me satisfizo en estos días que saliera, o sea, me parece que es lo mejor que puede pasar, que saliera el comisario Henry López Cisco a contestar directamente a Diosdado Cabello. ¿Por qué? Porque fue una cosa, ¿hasta cuándo van a estar estos chavistas y estos comunistas echando el cuento a su manera de lo que pasó en Cantaura, en Yamar y en el Amparo? Nadie le responde a eso, nadie. Nadie responde. Bueno, responde el Por comisario cierto, López que Cisco y promete responder más. La Luisa Ortega fue la fiscal que los repersiguió, si esa palabra puede usarse, ¿no? La Luisa Ortega Díaz, al comisario López Cisco, cuando se reabrieron los casos de Yumare, de Cantaure, todas esas cosas, fue ella la que estuvo detrás de abrir eso, cuando ya se había cerrado y ya, pues, esos sí eran funcionarios policiales de verdad. La gente... No solamente eso, sino que en la investigación que hizo y en el planteamiento que hizo, estas son cosas que poco se dicen, ¿no? Ella hace una gran investigación e imputa a López Cisco, e imputa a militares participantes de las acciones antiguerrilleras, pero no imputa a Rodríguez Chacín. Que tiene una placa aquí de metal después de eso. Y no acusan a uno de los pilotos de la Fuerza Aérea que bombardeó en el apoyo a la acción las zonas donde se encontraban los guerrilleros, que es el general Roger Cordero Lara, que no solamente es general, sino que tipo es chavista y fue diputado electo en las planchas del PSUV. Fue asistente de José Vicente Rangel, cuando José Vicente Rangel era ministro de la Defensa. Entonces, a eso sí no los acusa. La selectividad. Mapolite sabe a quién pega. Así es que son las cosas, ¿sabes? Mira, vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar, bueno, del tema que todo el mundo está esperando que comentemos juntos, porque cada quien lo comentó en su programa. Leopoldo, Roland Carreño, que ahora está convertido en terrorista. Bienvenido al club, porque creo que la primera periodista terrorista fui yo. ¿Así? Claro. Sí, tú Marianela. Sí, no. No, tu verdad. No. Con acusación. Exacto. Oficialmente la primera con acusación, periodista con acusación de terrorismo, soy, porque todavía la acusación está ahí vigente, ¿no? Pero hoy tuve así como una conversación con una colega y decía, bueno, realmente el gremio periodístico está abogando por Roland como periodista, pero Roland tiene años que no se desempeña como periodista, sino como un dirigente político de Voluntad Popular. Y eso no quiere decir que no tenga derechos, obviamente los tiene todos, y no me imagino a Roland realmente desempeñándose como terrorista. Porque imagínate, de venir del mundo de la moda, el diseño, Nadie se lo imagina. Cronista de las fiestas en Venezuela. ¿Cómo es que se conocen los cronistas sociales que se dicen, no? Cronistas sociales, sí, señor. No me lo imagino. Nadie se lo imagina. Pero de eso vamos a hablar al regreso, ¿no? Al regreso hablamos de eso, y quiero leer también, al regreso, algo que publicó Rosmith Mantilla, el diputado Rosmith Mantilla, que renunció hace poco a Voluntad Popular. Algo que publicó hoy en su blog, se los quiero leer, lo quiero compartir con Dani y con todos ustedes. Ya regresamos.